Hola, muy buenos días, estimados y apreciados estudiantes de cálculo vectorial. Un gusto nuevamente en saludarlos a todos. En la mañana de hoy he diseñado dos videos que nos va a ayudar un poco y nos va a servir como material de apoyo o material complementario a lo que hasta el momento nosotros hemos venido estudiando a la fecha, ¿sí? En el primer video me voy a concentrar básicamente en recordar las operaciones que conforman los vectores. Estaremos hablando acerca de los vectores en el plano y en el espacio. Vamos también a conversar un poco acerca de cómo es la norma de un vector en cualquier espacio numérico. Y también estaremos hablando acerca de los segmentos dirigidos, cómo nosotros podemos calcular segmentos dirigidos, las componentes de un segmento dirigido. Para este primer video estaremos finalizando con la parte de los vectores unitarios. Vamos a ver cuáles son los vectores unitarios en R2, cuáles son los vectores unitarios en R3. Y vamos a ver cómo nosotros podemos calcular vectores unitarios. Para el segundo video me voy a concentrar en mencionar las operaciones que conforman el álgebra vectorial, como lo es el producto punto, el producto vectorial. Aquí estaremos visualizando algunas propiedades que suceden al momento de manipular este tipo de operaciones. Y lo que nos interesa, estaremos realizando bastantes ejercicios en el que nosotros podamos contextualizar la parte teórica con la parte operativa del curso, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros estaremos tocando en estos videos, ¿verdad? En estos videos que seguramente a ustedes les va a servir como material de apoyo, ¿sí? A lo que nosotros hemos venido realizando en cada una de las sesiones que hasta a la fecha hemos tenido. Entonces, vamos a concentrarnos en este primer video, ¿sí? Bueno, vamos a iniciar un poco. Ustedes saben que en nuestro curso de cálculo vectorial es un curso de varias variables, es cálculo en varias variables. Entonces, acá, pues, esta parte nos interesa aplicar la teoría de cálculo uno, la teoría de cálculo 2, a la teoría de cálculo en varias variables. Eso es lo que nosotros estamos interesados en realizar. Entonces voy a tocar y voy a iniciar este primer video hablando acerca de dos espacios numéricos, como lo es, bueno, en este caso, ¿no? Lo que es real a 2, que es lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano, ¿no? En la literatura nosotros lo conocemos como el plano cartesiano, ¿sí? Es lo que usted conoce como el sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? Entonces miren cómo se define R a la 2. R a la 2 se define como todas las parejas de la forma XY, todas las parejas ordenadas de la forma XY, tal que X, la primera componente es real, la segunda componente es real. Entonces eso es lo que conocemos nosotros como R a la 2, ¿no? El sistema de coordenadas bidimensional. R a la 2 son todas las parejas ordenadas de la forma XY, tal que X es real, la segunda componente también va a ser real, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el sistema de coordenadas bidimensional. Voy a poner aquí el ladito, sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? También conocido como plano cartesiano. Para el sistema de coordenadas bidimensional, ya todos estamos familiarizados con la siguiente estructura, ¿no? El sistema de coordenadas bidimensional está compuesto por dos rectas, ¿verdad? Una horizontal, otra vertical. Por acá tenemos el eje X. Por acá tenemos el eje Y. Por acá tenemos el eje X negativo. Por acá tenemos el eje Y negativo. ¿Sí o no? Esto es lo que nosotros conocemos. Vamos a poner aquí enseguida.
borrar aquí. Entonces, la intersección de esas dos rectas que ustedes ven aquí, aquí tengo el origen. Entonces, todo lo que se encuentre a la derecha del cero son cantidades positivas y ellas se extienden hacia dónde? Ellas se extienden hacia más infinito. Las cantidades que están ubicadas a la izquierda del cero, ellas se extienden hacia menos infinito. Son cantidades negativas que se extienden hacia menos infinito. Eso es lo que sucede en la recta horizontal. En la recta vertical, arriba del cero, esas cantidades son positivas y ellas se van a extender hacia dónde? Ellas se extienden hacia más infinito. Debajo del cero tenemos cantidades negativas. Ellas se extienden hacia dónde? Ellas se extienden hacia menos infinito. ¿Sí? Entonces, si usted se da cuenta, sobre el eje X, tengo cantidades negativas y cantidades positivas. Esto es lo que usted conoce en la literatura y lo voy a mencionar aquí. Miren, esto que está aquí es lo que usted conoce como la recta numérica, ¿no? El conjunto que va de menos infinito hacia más infinito. Entonces, sobre el eje X tenemos los reales. Lo mismo pasa con el eje Y. Con el eje Y también tenemos los reales, ¿sí? Entonces, cuando nosotros analizamos como son parejas ordenadas de la forma X y Y, cuando nosotros tenemos algo como esto, X por Y, aquí tenemos R por R. Y aquí tenemos R a la 2. Esto es lo que nosotros conocemos como el sistema de coordenadas bidimensional, ¿sí? O plano cartesiano, como también le conocemos. Este espacio, o bueno, este conjunto, R a la 2, a la final va a ser uno de los conjuntos importantes para nosotros poder desarrollar la teoría de cálculo vectorial, ¿sí? Básicamente, la teoría de cálculo vectorial nosotros la debemos aplicar a varias variables, a funciones definidas en varias variables. Pero yo voy a particularizar dos casos, ¿sí? Voy a analizar R a la 2 y en R a la 3 para trabajar con funciones definidas en dos y tres variables, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa es saber cómo nosotros podemos definir un vector en el plano. ¿Cómo podemos definir nosotros un vector en R a la 2? ¿Sí? En R a la 2. Entonces, eso es lo que ahorita estaremos realizando. Ahora, cuando nosotros estamos manipulando este tipo de cuentas, otro tipo de espacio que también debemos tener presente sería el espacio numérico R a la 3, lo que usted conoce como el espacio tridimensional. El espacio tridimensional lo definimos como todas las tripletas de la forma X, Y, Z, tal que la primera componente es real, la segunda componente es real y la tercera componente es real. Eso es lo que usted conoce como el sistema de coordenadas tridimensional, ¿no? Vamos a ponerlo por aquí. Sistema de coordenadas tridimensional. Sistema de coordenadas tridimensional. O lo que también se le puede decir 3D, ¿no? El espacio tridimensional. En este espacio tridimensional, la estructura sería algo como esto. Tengo una recta, por acá tenemos otra recta, y por acá tenemos otra recta. Este es lo que nosotros conocemos como la estructura del espacio tridimensional, ¿no? R a la 3. Entonces aquí tenemos, bueno, por aquí tengo Y, por acá tenemos Z, por acá tenemos AX. Entonces, si usted se da cuenta, vamos a poner un color diferente. El complemento de X, usted puede colocar aquí líneas discontinuas, sería algo como esto. El complemento de Y sería esta parte de aquí. Y el complemento de Z sería esta parte de aquí. La intersección de esas tres rectas que usted ve aquí es lo que aquí tenemos el origen, ¿sí? Lo que conocemos como ahí el cero, ¿no? En la intersección de esas tres rectas, ahí es el origen. Entonces, nosotros estamos interesados en manipular
estos dos espacios numéricos, R2 y R3, ¿sí? R2 es lo que nosotros conocemos como el sistema de coordenadas bidimensional y R3 es lo que conocemos como el espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa saber cómo nosotros podemos aplicar la teoría de cálculo 1 y la teoría de cálculo 2 a funciones de pares variables. Pero yo voy a particularizar dos casos. Voy a trabajar esa teoría de cálculo 1 y cálculo 2 que ya usted conoce y se la vamos a aplicar básicamente a estos dos conjuntos que ustedes ven ahí. A R a la 2 y a R a la 3. ¿Sí? R a la n. Bueno, si ustedes se dan cuenta, la teoría de cálculo vectorial, la idea es que nosotros se la apliquemos a este tipo de espacio, a Rn. Pero a veces trabajar en RM, las operaciones, algunas operaciones no son fáciles de manipular, ¿sí? Entonces nosotros por eso, en cierto modo, estaremos particularizando los dos conjuntos. Uno va a ser R a la 2 y el otro va a ser R a la 3. Entonces, muchachos, lo que sucede aquí en R2 lo hereda Rn. Lo que sucede aquí en R3 lo hereda Rn. Entonces, cuando nosotros estemos manipulando Rn, estemos haciendo operaciones en Rn, entonces usted debe identificar que nosotros podemos manipular especialmente el conjunto R a la 2 y R a la 3. Y muchas de las cosas que suceden aquí y que sucede aquí, acá lo vamos a ver proyectada. Ahora se van a dar cuenta. Eso como lo podemos ver. Miren cómo se define el espacio Rn. El espacio Rn se define como todos los x1, x2, x3 hasta xn. Como estamos hablando de R a la n, entonces es un espacio que tiene n componentes. Donde cada una de esas componentes, esta, x4, x50, x1000, hasta la última, hasta xn, son entradas reales, son escalares, son números reales. Y eso va a ser válido para todo y que va de 1, 2, 3, 4, 5 hasta n. ¿Sí? Hasta n. Eso es lo que conocemos como el espacio n dimensional. En la literatura usted lo conoce como el espacio en n dimensión. ¿Sí? Entonces, la teoría de cálculo está sujeta a que la podamos aplicar a Rn. Pero en Rn yo voy a estar particularizando muchas veces en R a la 2 y en R a la 3. Y muchos de los cálculos que estaremos realizando lo vamos a hacer en 2 y 3 variables, ¿sí? Que son los espacios o el sistema, lo que conocemos como el sistema bidimensional y tridimensional que acabo de mencionar. Entonces voy a borrar esta parte de acá y vamos a ver lo siguiente. Vectores en el plano. ¿Cómo es un vector en el plano? Entonces, antes de ver cómo es un vector en el plano, es muy importante que nosotros sepamos esto. Que un vector en el plano siempre lo vamos a denotar, en nuestro curso lo voy a denotar con una A, con cualquier letra del abecedario. En este caso, una A mayúscula. Pero tiene que ser una letra del abecedario mayúscula. Y arriba de la letra le vamos a colocar una flechita para indicar que esa es la notación de vector que nosotros estaremos usando para nuestro curso de cálculo vectorial. Algunos docentes trabajan con una letra minúscula, pero digamos en nuestro curso de cálculo vectorial, simplemente yo voy a estar trabajando la notación de vectores, lo vamos a representar por medio de una letra mayúscula, cualquier letra del abecedario, y arriba, en la parte superior, le voy a indicar una flechita que nos va a decir que estamos ante un vector. Bueno, un vector en el plano es un par ordenado de números reales. Lo vamos a simbolizar de esta forma. Miren cómo vamos a simbolizar nosotros un vector en R2. Un vector en R2 es un vector que tiene dos componentes, porque ya sabemos quién es R a la 2, ¿no? R a la 2 es un sistema de coordenadas bidimensional que tiene dos coordenadas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un vector en R2, entonces es un vector que tiene dos componentes. ¿Qué características tienen las componentes de este vector? Si ustedes se dan cuenta, miren que aquí nos dice, es un par ordenado de números reales. Eso quiere decir que aquí tanto A sub 1 es un número real,
A sub 2 también es un número real, ¿sí? Y nosotros estaremos usando o estaremos simbolizando un vector en R2 de esta manera, ¿sí? Miren que tanto A sub 1 como A sub 2 es lo que nosotros conocemos como las componentes del vector A, ¿sí? Si nosotros tenemos presente esto, yo, yo solamente no podría hablar de un vector en R2. Yo también puedo hablar de un vector en R3, un vector en R4, un vector en R5. Entonces aquí pasaría algo como esto. Por ejemplo, la definición me dice que si A es un vector que tiene un vector en R2, es un vector que tiene dos componentes, ¿sí no? Entonces yo también podría hablar de un vector en R3. Y un vector en R3 es un vector que tiene tres componentes. Un vector en R4, entonces es un vector que tiene cuatro componentes. A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Es un vector que está en donde? En el espacio numérico de R4. ¿Qué características tienen estas componentes? Ya yo dije que A sub 1 y A sub 2 son números reales. A sub 1 y A sub 2 son números reales. Aquí tenemos que A sub 1, A sub 2 son números reales también. Y A sub 3 también es un número real. Para el espacio numérico R4 también A sub 1 es real, A sub 2 es real, A sub 3 es real y A sub 4 también es un número real. Y así de manera general, yo también podría hablar de manera general de cómo es un vector en Rn. Entonces, un vector en Rn simplemente va a ser un vector que va a tener n componentes, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4, hasta llegar a su n. Esto que está aquí sería un vector en donde en Rn. Entonces, miren que la idea es que nosotros vayamos aplicando la teoría en el espacio numérico n dimensión. Pero si usted se da cuenta, si uno digamos, particulariza dos casos puntuales como R2 y R3, entonces muchas de las cosas que suceden aquí y que sucede aquí, automáticamente también se va a ver reflejada acá, ¿sí? La diferencia es que acá el espacio más grande, que es Rn, es un espacio donde las componentes, donde el vector va a tener n componentes, ¿sí? Va a tener n componentes. Por ejemplo, en el caso de un vector en R2, si ustedes, vamos a dibujar aquí la estructura, ¿cómo es un vector en R2? Bueno, un vector en R2 es algo como esto, ¿no? Por ejemplo, por acá voy a poner un punto cualquiera. Vamos a poner este puntico por aquí. Entonces, en el plano cartesiano, yo puedo dibujar un punto. ¿Cuáles son las coordenadas de ese punto? Las coordenadas de ese punto sería este que está aquí sobre el eje X y este que está aquí sobre el eje Y. ¿Sí o no? Este es X y este es Y. Aquí tengo el origen. Entonces, usted se da cuenta, ¿cuántas unidades tengo sobre el eje X? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este es el punto. Ese es sobre el eje X. Ahí tengo 6 unidades. Sobre el eje Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6. También tengo 6. Entonces, si usted se da cuenta, este punto que usted ve aquí sería el punto 6,6. Entonces, ese punto 6,6 nos va a dar la idea de cómo es un vector en R2. Entonces, un vector en R2 va a ser esto. Yo puedo trazar una línea aquí, vamos a poner un color diferente, que va desde el origen hacia ese punto. Hacia ese punto. Entonces, si usted se puede dar cuenta, aquí tengo el vector. Ese sería mi vector, un vector A. Entonces, el vector A tiene dos componentes, 6,6, donde la primera componente hace referencia al eje X, la segunda componente hace referencia al eje Y. ¿Sí? Ahora, si yo dibujo otro vector,
Supongamos, veamos, por aquí. Entonces, sobre el eje X, ¿cuántas unidades tenemos? Veamos. Uno, 2, 3, 4. Este es el punto 4. Ese es, sobre el eje X tengo 4 unidades. Y sobre el eje Y tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese sería menos 7. Entonces, este puntico que ustedes ven aquí, ¿quién va a ser? Ese puntico que yo acabo ahí de mencionar sería 4, menos 7. Sería 4, menos 7. 1, 2, 3, 4. Sería el 4, menos 7. Entonces, sobre ese punto que está ubicado en un sistema de coordenadas bidimensional, yo también puedo hacer esto. La distancia que hay, por ejemplo, de aquí desde el origen hacia ese punto va a ser un nuevo vector. Y ese vector va a ser algo como esto. Entonces aquí lo voy a poner, este va a ser mi vector B. Entonces mi vector B, en pocas palabras, mi vector B va a tener dos componentes. Va a ser 4, menos 7, donde 4 hace referencia a la coordenada X y menos 7 hace referencia a la coordenada Y. Entonces miren que con un punto en un sistema de coordenada bidimensional, yo puedo hablar de un vector. Entonces, un vector en física, un vector básicamente es la representación físico-matemática que tiene una magnitud, una dirección y un sentido dentro de un sistema de coordenadas cartesianas. Eso es lo que nosotros conocemos como un vector en nuestro curso de física. Ustedes allá en su curso de física, exactamente en física mecánica, ustedes utilizaban los vectores para representar fuerzas, calcular, para representar velocidad de aceleración. Ustedes utilizaban allá mucho esa notación de vectores. Acá, pues, en nuestro curso de cálculo vectorial es fundamental para muchas operaciones que estaremos realizando en la medida que nosotros vayamos avanzando, ¿sí? En la medida que nosotros vayamos avanzando con la temática, nosotros estas operaciones que podemos manipular tanto en R2 como en R3 van a ser de mucha utilidad. Voy borrando esta parte de acá. Entonces, ahora no tenemos la siguiente definición, ¿no? Igualdad entre dos vectores. ¿Cuándo dos vectores son iguales? Bueno, muchachos, dos vectores van a ser iguales si y solamente si son iguales componente a componente. Entonces, yo puedo hablar de vectores, de igualdad de vectores en R2, en R3, y también puedo hablar de igualdad de vectores en el espacio más grande, ¿no? Que a la final es el que nos interesa, como el espacio numérico n dimensional. Entonces me voy a la pizarra y nos vamos para acá. Por ejemplo, si yo tengo un vector A que está en R2, entonces ese vector tiene dos componentes. Tengo un vector B que también está en R2, entonces ese vector tiene dos componentes. Entonces yo puedo decir que el vector A es igual al vector B si y solamente si sus componentes son iguales término a término. Es decir, cuando estos dos vectores van a ser iguales, esos dos vectores van a ser iguales si cada uno de sus componentes son iguales. Entonces aquí vamos a tener que A sub 1 es igual a B sub 1. Vamos a quitar ese paréntesis, que ahí no va. A sub 1 es igual a B sub 1. Y A sub 2 es igual a B sub 2. Esa sería la igualdad de vectores en donde en R2. Pero así como yo puedo hablar de igualdad de vectores en R2, porque esa es la definición que aparece aquí, yo también puedo hablar de igualdad de vectores en R3. Lo voy a hacer de un color diferente. Si yo tengo que A es un vector que tiene tres componentes, A sub 1, A sub 2, A sub 3, esto que está aquí es un vector que está en R3. Si yo tengo por acá un vector B,
que tiene como componente B1, B2 y B3, esto que está aquí es un vector que está en R3. Entonces yo también puedo hablar que el vector A es igual al vector B si pasa esto, ¿no? Si y solamente si A sub 1 es igual a B1. A sub 2 es igual a B2. Y A sub 3 es igual a B sub 3. Igualdad de vectores en dónde? En R3. ¿Y por qué no? Usted también puede hablar de igualdad de vectores en R4, en R5, en R50, en R100 y mucho más general. Yo también puedo hablar de igualdad de vectores en Rn. Por ejemplo, si usted tiene un vector A que tiene n componentes, entonces ese vector pertenece a dónde? A Rn. Si usted tiene un vector B que también tiene n componentes, entonces ese vector pertenece a dónde? A Rn. En pocas palabras, vamos a decir que el vector A es igual al vector B si y solamente si pasa esto, ¿no? La primera componente es igual a la primera componente del vector B. La segunda componente de A es igual a la segunda componente de B. La tercera componente de A es igual a la tercera componente de B. Y así sucesivamente hasta llegar que la enésima componente de A debe ser exactamente igual a la enésima componente de B. Y eso es lo que nosotros conocemos como igualdad de vectores, ¿verdad? Tanto en R2, en R3, en R4, en cualquier espacio numérico que nosotros tengamos en mente, en cualquier espacio numérico en el que estemos trabajando, nosotros también podemos hablar de igualdad de vectores sin ningún problema. ¿Sí? ¿Cómo sucede aquí? La suma de vectores. ¿Cómo es la suma de dos vectores? Bueno, muchachos, la suma de dos vectores va a ser un nuevo vector que lo vamos a llamar A más B y lo vamos a definir de la siguiente manera. Miren cómo se define la suma de vectores en R2. La suma de vectores en R2 es la suma componente a componente. ¿Sí? Así como nosotros podemos hablar de suma de vectores en R2, usted también puede hablar de suma de vectores en R3, en R4, en R5, en cualquier espacio numérico. Y por qué no, usted también puede hablar de la suma de vectores en Rn. Aquí le estoy mostrando en R2, pero usted puede hablar sin ningún problema también de la suma de vectores en Rn. Algo como esto. Vamos a ver aquí, suma de vectores. En la suma de vectores, si yo tengo un vector A, supongamos, si yo tengo un vector A que tiene n componentes, lo voy a hacer de forma general. Voy a aplicar esta definición de forma general. Si usted tiene un vector en Rn y otro vector B en Rn, B sub 1, B sub 2, B sub 3, hasta B sub n, esto que está aquí, es un vector que está en donde? En Rn. Entonces nosotros vamos a decir que la suma de estos dos vectores va a ser igual a la suma componente a componente, término a término. Entonces yo voy a decir que el vector A sumado con el vector B va a ser el vector A más B. Y usted lo va a definir como A sub 1 más B sub 1, coma, punto y coma, A sub 2 más B sub 2. Por aquí este puntito. A sub 3 más B sub 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la suma de la enésima componente. ¿Y eso dónde va a caer? Eso va a caer en dónde? En Rn. Eso va a caer en Rn. Entonces mira que yo puedo hablar de la suma de vectores en Rn. Si estamos hablando de la suma de vectores en R2, entonces nada más llegaría hasta aquí. Si vamos a hablar hasta aquí sería R2. Si voy a hablar de la suma de vectores en R3, entonces llegaría hasta aquí sería R3. Si voy a hablar de la suma
de vectores en R4, entonces sigue por acá, y así sucesivamente. Y si voy a hablar de la suma de vectores en Rn, entonces sería todo lo que tengo ahí de color rojo, ¿sí? Así como nosotros hablamos de la suma de vectores en Rn, usted también puede hablar de la diferencia de vectores en Rn. La diferencia de vectores es básicamente esto, ¿no? La diferencia de vectores en Rn, usted la puede hacer de forma directa o recuerden que también la puede escribir como el vector A sumado con el negativo de B. Y recordemos que el negativo de un vector simplemente es operar el negativo en cada una de las componentes del vector B. Por ejemplo, si yo tengo un vector B que está dado de esta forma, entonces, y yo quiero saber quién es el negativo de B, entonces usted simplemente lo que va a hacer es introducir el menos en cada una de las componentes, sabiendo que las componentes de B son B1, B2, B3, hasta B sub n, es un vector que tiene n componentes. Entonces usted simplemente hace menos B sub 1, menos B sub 2 y así sucesivamente hasta llegar al negativo de la enésima componente, ¿sí? Entonces, el negativo de un vector básicamente va a ser esto, ¿no? Va a ser A sub 1 menos B sub 1 también es la diferencia entre dos vectores se hace componente a componente, término a término. A sub 1 menos B1, A sub 2 menos B2, hasta llegar a la diferencia de la enésima componente. ¿Y esto dónde va a caer? Esto va a caer también en Rn. En el que podemos hablar también de la diferencia entre dos vectores sin ningún problema. Ahora, cuando nosotros ya tenemos la suma, la diferencia, la igualdad, cómo es un vector en cualquier espacio numérico, hay otro tipo de operaciones que también podemos manipular. Cómo nosotros podemos calcular la multiplicación de un vector y un escalar. Esta sería la segunda operación. Vamos a ver aquí, esta la voy a llamar 2, la que tiene que ver con la diferencia. Diferencia de dos vectores. Ahora, una tercera operación para terminar esta parte de operaciones de vectores es la multiplicación de un escalar y un vector. Por ejemplo, si yo tengo un vector en Rn, ya ustedes saben que si yo tengo un vector, así como está definido el vector A en Rn, y además tenemos que, vamos a poner aquí enseguida, si yo tengo un vector A que tiene n componentes, este es un vector que está en Rn, y además tenemos que C es un escalar, ¿no? Si digo que sea un escalar es porque sea un número real, sea positivo o sea negativo. Y yo quiero saber cómo podemos manipular el escalar multiplicado por el vector. Entonces, si nosotros queremos saber eso, simplemente lo que usted va a hacer es coger el escalar y lo va a multiplicar por cada una de las componentes. Haría esto. Entonces, usted lo que va a hacer al final es coger el escalar y lo introducimos en cada una de las componentes. Lo vamos a introducir en cada una de las componentes. Entonces, al final de cuentas, usted haría esto. Esto va a ser C veces A sub 1, C veces A sub 2, C veces A sub 3, hasta llegar a C veces A sub n. ¿Y esto dónde va a caer? Al final de cuentas, esto va a ser un vector en Rn. Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como la multiplicación entre un vector y un escalar cualquiera. Cuando ya el estudiante identifica esto, nosotros podemos pasar a resolver algunos problemas que aquí se los voy a mostrar. Por ejemplo, ¿cuáles son esos problemas? Bueno, miren, aquí está la diferencia, eso ya usted lo puede, lo puede chequear. Nos vamos a encontrar con este tipo de ejercicio en el que nosotros podamos manipular la teoría que acabo de mencionar con la parte operativa. Entonces, miren lo que nos dice el ejercicio. Dado los vectores A, me dan un vector A que tiene dos componentes, un vector en R2, un vector A que está en R2, un vector B que está en R2 y un vector C que está en R2. Nos dicen, determine cuáles son los escalares H y K
de tal manera que el vector C sea igual a h veces el vector A más k veces el vector B. ¿Cómo podemos nosotros realizar esa operación? ¿Cómo podemos plantear ese ejercicio? Bueno, para nosotros poder plantear o resolver ese ejercicio, lo que nosotros tenemos que hacer en primera parte es aplicar la teoría de vectores que acabamos de recordar, ¿sí? Entonces voy a llevar el ejercicio a la pizarra digital, digamos, para apoyarme y así nosotros poder buscar la manera de solucionar el ejercicio. Entonces, a mí me dan dos vectores, vamos a buscar aquí ejercicio. Entonces, vamos, veamos. Me dicen, dado los vectores A, me dan un vector A que tiene dos componentes. 3,2 es un vector que está en donde, en un vector que está en R2. Me da un vector B que tiene también dos componentes, 3 menos 2. Es un vector que está en R2. Y por acá tengo un vector C que tiene componente 5 menos 4. Entonces por acá tengo 5 menos 4. Esto que está aquí también es un vector que está en R2. A mí me están preguntando, si ustedes se dan cuenta, determine cuáles son los escalares HK. Cuando yo diga que determine cuáles son los escalares HK, eso lo que me está diciendo es que nosotros debemos encontrar cuál es el valor de H y cuál es el valor de K, que pueden ser números positivos ambos, o ambos pueden ser negativos, o uno puede ser positivo, el otro puede ser negativo y viceversa, ¿no? Sabemos que son escalares y sabemos que un escalar es algo como esto, ¿no? Eso es lo que es. Cuando yo digo que C es un escalar es porque C está en los reales. Y ese escalar o ese número puede ser cualquier valor positivo como puede ser cualquier valor negativo ubicado en la recta numérica. Las cantidades que están ubicadas a la izquierda del cero son cantidades negativas y ellas se proyectan hacia menos infinito. Las cantidades que están a la derecha del cero son cantidades positivas y ellas se tienden hacia dónde? Hacia más infinito. Por eso que nosotros lo real es el conjunto que va de menos infinito hacia más infinito y ahí entran números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales, ¿sí? Ahí entran todo eso. Entonces, cuando nosotros decimos que C es un escalar, significa que C puede ser cualquier valor positivo como puede ser cualquier valor negativo. Si nosotros tenemos en cuenta esto, nosotros podemos resolver ese ejercicio sin problema. Entonces, para resolver el problema, pues, miren que tenemos que buscar la manera de que se cumpla esa igualdad, de que el vector C sea igual a h veces el vector A más k veces el vector B. ¿Cómo nosotros podríamos resolver el ejercicio? Entonces miren cómo lo vamos a hacer. A mí me dan algo que es fundamental, ¿no? Me dicen esto. El vector C tiene que ser igual a h veces el vector A más k veces el vector B. Bueno, muchachos, yo voy a iniciar por aquí. ¿Quién es el vector C? Miren cuánto vale C. El vector C lo puedo escribir como 5, menos 4. Y eso va a ser igual a h veces el vector A. Pero miren cuáles son las componentes de A. Las componentes de A son 3,2. Más k veces el vector B. Pero ¿quién es el vector B? El vector B tiene coordenadas o componentes 3 menos 2. 3, menos 2. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Si usted se da cuenta, yo tengo que manipular esto que está aquí. Pero, ¿cómo podemos nosotros manipular o seguir con el proceso de la solución? Bueno, usted puede notar lo siguiente, ¿no? Hay una definición que fue la que yo mencioné ahorita, que tiene que ver con la multiplicación de un vector y un escalar. ¿Qué me dice esta parte que está aquí de color azul? La parte inferior de color azul. Cuando yo tengo un vector multiplicado por un escalar, yo puedo introducir el escalar en cada una de las componentes del vector. Bueno, si nosotros aplicamos esa definición, entonces eso quiere decir que aquí me va a quedar que 5, menos 4 me va a quedar igual.
va a ser igual. Entonces vamos a introducir el h, ese h que ustedes ven aquí, lo vamos a introducir aquí y lo vamos a introducir acá. Lo mismo va a pasar con k. Yo puedo introducir el k aquí y vamos a introducir el k acá. Entonces el k lo podemos también eh, colocar tanto en la primera como en la segunda componente. Entonces aquí me va a quedar lo siguiente, ¿no? 3h, 2h, más, aquí me va a quedar 3k, menos 2k. ¿Sí, no? ¿Qué hemos aplicado ahí? Hemos aplicado la multiplicación de un vector y un escalar. Ahora, ¿qué podemos hacer allí? Bueno, muchachos, vamos a aplicar la suma de vectores. Miren que aquí tengo una suma. Vamos a aplicar la suma. Si yo aplico la suma, entonces esto que está aquí me queda así. 5, menos 4 es igual a... ¿Cómo se resuelve la suma de vectores? Sabemos que la suma de vectores se realiza componente a componente, término a término. Entonces aquí me va a quedar así. 3h más 3k, 2h menos 2k. ¿Sí, no? Eso fue lo que nos quedó. Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, miren muchachos, ya hemos aplicado suma de vectores, hemos aplicado diferencia de vectores, bueno, suma y la multiplicación de un vector y un escalar. La diferencia ahí no tenemos nada de diferencia, lo que tenemos es una suma, que ya la acabamos de resolver. Ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Aquí podemos aplicar igualdad entre vectores, porque si ustedes se dan cuenta, lo que tengo a la izquierda del signo igual son las componentes de un vector. Y lo que tengo a la derecha del signo igual también son las componentes de un vector. Entonces ahora yo podría hacer esto, ¿no? La igualdad de vectores me dice que es componente a componente. Entonces aquí me va a salir esto, ¿no? Que 5 es igual a 3h más 3k. Y me va a salir aquí que menos 4 es igual a 2h menos 2k. ¿Y qué me quedó aquí? Me quedó un sistema de ecuaciones lineales. Miren que me quedó un sistema de ecuaciones lineales. Tenemos que buscar la manera de resolver ese sistema. Entonces, como ustedes pueden notar, para resolver ese sistema yo me doy cuenta que aquí tengo signos contrarios. Entonces tengo que buscar la manera de aplicar cualquier método de solución. Método gráfico, método de igualación, método de sustitución, método de eliminación, método determinante. Cualquiera de los métodos que existen para resolver el sistema de ecuaciones lineales usted lo puede aplicar porque si usted se da cuenta, usted puede notar que aquí tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Las incógnitas son los escalares que debemos localizar. ¿Sí? Entonces voy a borrar esa parte que está aquí de color verde. ¿Cómo podemos hacer para resolver ese sistema? Para resolver ese sistema lo que yo voy a hacer es lo siguiente. A la primera ecuación la voy a multiplicar por 2. Y la segunda ecuación la voy a multiplicar por 3. Si nosotros hacemos eso, entonces mire lo que tenemos. Aquí me va a quedar 2 por 5. Entonces aquí me sale que la nueva ecuación ahora va a ser 10 es igual. 2 por 3h, aquí me sale 6h. Más 2 por 3k, aquí me sale 6k. Aquí tengo la ecuación 2. 3 por menos 4. 3 por menos 4, aquí me sale menos 12. 3 por 2h, aquí me sale 6h. 3 por menos 2k, aquí me sale menos 6k. Si yo sumo esas dos ecuaciones que acabo de encontrar, ¿sí? Vamos a quitar esta parte de aquí. Si yo sumo esas dos ecuaciones, entonces, ¿qué se me cancela? Usted puede notar que lo que se nos cancela aquí es esto y esto. Al final lo que me queda a mí es esto, ¿no? 10 menos 12. 10 menos 12 es igual a 6h más 6h, porque estoy sumando las dos ecuaciones. Estoy aplicando aquí lo que conocemos como el método de eliminación. Hemos eliminado la k. ¿Sí? El escalar k lo hemos eliminado completamente. 10 menos 12. 10 menos 12 es igual a menos 2. Y 6h más 6h es lo mismo que tener 12h.
El 12 está multiplicando con h. Sabemos que en matemáticas todo lo que multiplica pasa a dividir y todo lo que divide pasa a multiplicar. Como el 12, el coeficiente de h está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces, esto que está aquí, yo simplemente lo puedo escribir como h es igual a menos 2 sobre 12. Simplificamos. Mitad de 2, 1. Mitad de 12, 6. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que en nuestro caso h va a ser igual a menos un sexto. H es necesariamente igual a menos un sexto. ¿Sí? Entonces ya hemos encontrado el valor de h. H es igual a menos un sexto. Esa ecuación, ese valor de h que acabamos de obtener, le voy a poner una etiqueta. Lo voy a llamar 3. Ahora voy a tomar 3 y lo puedo reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones que ustedes ven allí. Voy a coger h, el valor de h, lo voy a reemplazar, lo puedo reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Yo lo reemplazo en la ecuación 1, veamos qué nos da. Aquí voy a resaltar cuál es la ecuación 1. La ecuación 1 es z. Entonces, mire lo que voy a hacer. Reemplazando 3, que ya usted sabe quién es 3, 3 es el valor de h. Reemplazando 3 en la ecuación 1, vamos a obtener lo siguiente. Pero ¿quién es 1, muchachos? 1 es 5 es igual a 3h más 3k. 3h más 3k. Pero sabemos que, ¿cuánto vale h? H nos dio, en nuestro caso, menos un sexto. Aquí está. Menos un sexto. Entonces, si yo reemplazo el valor de h en la ecuación 1, sabiendo ya cuál es la ecuación 1, a mí me va a quedar que 5 es igual a 3 por h, pero h es menos un sexto, más 3k. Entonces aquí me queda que 5 es igual. Tercera de 3, aquí podemos simplificar. Tercera de 2, de 6, aquí nos da 2. Entonces, ¿qué me queda? 1 por menos 1 sería menos 1. Como tengo 2 abajo, sería menos 1 medio. Más 3k. Ese menos 1 medio que es negativo a la derecha, yo lo puedo rodar a la izquierda. Eso es lo que conocemos en la literatura como una transposición de términos. Entonces ese menos 1 medio lo pasamos a la derecha, él cambia de signo. Me queda que 5 más 1 medio es igual a 3k. Pero 5 más 1 medio es lo mismo que tener 11 medio. 11 medio es igual a 3k. Vamos a despejar el coeficiente de k. El 3 está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Entonces aquí me queda que k es igual a 11 medio dividido por 3. Si usted se da cuenta, el numerador como tengo una fracción de fracciones, en el numerador lo tengo completo, es 11 medio. En el denominador lo tengo incompleto. Entonces, para completar esa fracción de fracciones, le voy a poner aquí la unidad. Al final de cuentas, si usted puede notar, ¿quién es ese K? K es igual, aquí tengo la orejita, usted puede aplicar la orejita, producto de los dos extremos con el producto de los dos del medio. Entonces, esto que está aquí es lo mismo de tener 11, 11 sextos. Ya hemos encontrado el valor de K. K vale 11 sextos. Pero no se nos olvida algo, y es esto. Voy a borrar toda esta parte de acá. ¿Será que el valor de h y el valor de k que ya hemos encontrado satisface esto? Hay que comprobarlo. Vamos a comprobar si el valor de h y el valor de k que hasta el momento hemos obtenido satisface esa igualdad. Para nosotros corroborar esa información, simplemente yo puedo hacer esto. Entonces, vamos a separar esto para que esto que está aquí no nos moleste. Y miren cómo lo voy a hacer, lo voy a hacer de un color diferente. Entonces nosotros sabemos esto, que C es igual a, C tiene que ser igual a H veces el vector A más K veces el vector B. Muchachos, si yo desarmo lo que tengo a la derecha, el signo igual, me debería dar C. Por ejemplo, si yo empiezo de aquí, desarmando esto, ya
introduciendo el valor de h y el valor de k, entonces eso me tendría que dar c. ¿Y quién es c? C en nuestro ejercicio sería esto. Me tendría que dar esto, 5, menos 4. Vamos a corroborar si eso es cierto. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Primero, vamos a borrar esto para que no nos moleste así. Entonces, tenemos lo siguiente. H veces el vector A más K veces el vector B. Pero ¿quién es H? H en nuestro ejercicio nos dio menos un sexto. Entonces aquí colocamos menos un sexto por el vector A. Pero ¿quién es el vector A? El vector A es 3,2. Usted coloca aquí 3,2. Más K veces. ¿Cuánto nos dio K? Aquí está el valor de K. 11 sextos. 11 sextos que multiplica al vector B. Pero ¿quién es el vector B? El vector B, aquí lo tenemos. 3, menos 2. Entonces nos vamos por acá. Y acá colocamos 3, menos 2. Seguimos operando, ¿no? Tengo un escalar que es menos un sexto. Lo vamos a multiplicar por cada una de las componentes. Entonces, esto que está aquí, ¿cómo me quedaría? Esto que está aquí me quedaría así. Menos un sexto que multiplica a 3, menos un sexto que multiplica a 2. Cerramos paréntesis, más, hacemos el mismo razonamiento. Aquí tenemos 11 por 3, vamos a poner aquí 11 sexto por 3, 11 sexto por menos 2. Y cerramos. Al final de cuentas, si usted sigue manipulando esto, esto va a ser igual a, aquí yo puedo sacar la tercera parte de 3, que es 1, la tercera parte de 6, que es 2. Entonces aquí me quedaría simplemente un sexto. Eso también sería una manera de realizarlo, ¿no? Es una manera que usted pueda ver el ejercicio. Ahora, si nosotros lo hacemos así, entonces mire lo que nos da. Aquí, esto nos quedaría así. La tercera parte de 3 es 1. La tercera parte de 6 es 2. Entonces aquí me quedaría menos un medio. Coma. Aquí mira lo que me queda. La mitad de 2, 1. La mitad de 6, 3. Entonces aquí me quedaría como. A mí me quedaría aquí menos un tercio. Cierro paréntesis. Más. Acá hacemos lo mismo. 3 por 11 es un producto. Eso es lo mismo tener 33 sextos. Acá tenemos 11 por menos 2. 11 por menos 2 es lo mismo de menos 22 sextos. Tengo una suma de fracción una suma entre fracciones, pero las fracciones son componentes, o sea que vamos a aplicar suma de vectores. Si nosotros tenemos en cuenta esto que está aquí me quedaría así. Menos un medio más 33 sextos, menos un tercio menos 22 sextos. ¿No? Me quedaría así. Ahora, ¿qué podemos nosotros hacer allí? Bueno, vamos a resolver esas fracciones, ¿no? Vamos a resolver. Si usted se da cuenta, esto que está aquí, ¿cómo lo podríamos manipular nosotros? Bueno, hay que resolver esa suma de fracciones que vemos allí. Pero ¿cómo la podríamos nosotros plantear? Bueno, para nosotros plantear, nos tocaría resolver esto, ¿no? Menos un medio más 33 sextos es una suma de fracciones heterogéneas. 6 por menos 1 es 6 por menos 1 es menos 6. Y 2 por 33, eso da 66. Eso daría lo siguiente. Miren, si ustedes resuelven esto, vamos a hacer la parte, una hoja aparte. Tengo esta operación, menos un medio más 33 sextos. Esto es lo mismo de menos 1 por 6. Recordemos que la operación se hace de forma cruzada en una suma de fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas son aquellas que tienen diferente denominador. Aquí me queda menos 6 más 2 por 33. Eso me daría 66. Y luego lo que usted va a hacer es
hacer el producto entre denominadores, que sería 12. Menos 6 más 66, eso es igual a 60 doceavos. 60 doceavos es igual a 5. Entonces miren que aquí ya nos salió un 5. Entonces esto que está aquí nos da 5. Y miren que 5 es la primera componente del vector C, ¿no? Nos tiene que dar 5. Y del otro lado nos tiene que dar menos 4. Entonces veamos. Menos un tercio, menos 22 sextos. Vamos a hacerlo en la otra hoja. Menos un tercio, menos 22 sextos. Esto es lo mismo que tener menos 6. Aquí tenemos 3 por 2, 6, 66. Sobre 3 por 6, esto es igual a 18. Menos 6 menos 66, eso es lo mismo que tener menos 72. Menos 72 dividido por 18. Eso es lo mismo que tener menos 4. Entonces aquí tenemos menos 4. ¿Y quién es 5 menos 4? Esto que está aquí sería el vector C. Entonces se cumple la igualdad, ¿no? Que esto que está aquí es exactamente igual al vector C. Entonces miren cómo nosotros podemos plantear simplemente con las definiciones que acabamos de mencionar y que en nuestras clases, cuando nos hemos encontrado para desarrollar la temática, hemos conversado acerca de la utilidad de esas operaciones que acabamos de conceptualizar acá en la parte operativa, ¿sí? Entonces voy borrando esta parte de acá. La norma o el módulo de un vector. ¿En qué consiste la norma o el módulo de un vector? Bueno, muchachos, la norma o el módulo de un vector, miren que aquí vamos a hablar de un vector en Rn. La norma o el módulo de un vector en Rn es simplemente, lo vamos a definir como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Eso es lo que nosotros conocemos como la norma o el módulo, ¿sí? Entonces simplemente hacer esto, ¿no? Miren que aquí estoy hablando de un vector, de la norma de un vector en Rn. Entonces me voy para acá para la pizarra y tenemos algo como esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos un vector A que tiene n componentes, entonces nosotros podemos hablar de la norma. ¿Quién sería la norma de A? Bueno, muchachos, la norma de A simplemente va a ser esto, ¿no? Va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado asociado a una suma. Esto es lo que conocemos como la norma de un vector en Rn. Pero también podemos hablar de la norma de un vector en R2. Ya ustedes saben que un vector en R2 tiene dos componentes. Entonces, si yo tengo algo como esto, si A es un vector que tiene dos componentes, una componente A sub 1 y una componente A sub 2, entonces yo podría también hablar de la norma en R2. Y la norma en R2 simplemente va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado. Así como yo puedo hablar de la norma en R2, usted también podría hablar de la norma en R3. ¿Y cómo es la norma en R3? Bueno, la norma en R3 es esto, ¿no? Si yo tengo un vector A, este vector que ustedes ven aquí es un vector que está en donde? En R2. Si yo tengo un vector que tiene tres componentes, ese vector está en R3. Entonces yo también puedo hablar aquí de la norma de ese vector. Entonces la norma de ese vector, en otro caso, lo vamos a definir como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevado al cuadrado.
elevado al cuadrado. Entonces, eso es lo que conocemos como la norma de un vector en R3, ¿sí? Miren que podemos hablar de normas en cualquier espacio numérico, en R4, en R5, en R6, en R50, en R1000, en cualquier espacio numérico que tengamos disponible o cualquier espacio en el que estemos operando, usted puede hablar también de la norma sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. Por ejemplo, cuando yo tengo un vector, digamos, que tiene componente 3,4, vamos a poner por aquí. Si yo tengo un vector A que tiene componente 3,4, este es un vector que está en R2. Entonces yo también puedo hablar de la norma de A. La norma de A simplemente va a ser que la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado, ¿sí? Podemos hablar de la norma de A como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado, ¿sí? Podemos hablar de esa manera, ¿sí? Y esto que está aquí es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿qué? De 3 al cuadrado es el 9, 4 al cuadrado es 16. Y esto es lo mismo de la raíz cuadrada de 9 más 16 es igual a 25. La raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Entonces la norma de A, de la norma de un vector en R2, para este caso es exactamente igual a 5. Entonces miren que no es nada del otro mundo, pero sí es muy importante que nosotros sepamos manipular estas cuentas. ¿Por qué? Porque nosotros la noción de norma la vamos a estar usando ahorita cuando estemos trabajando vectores unitarios. Ahorita que estemos trabajando vectores unitarios, la noción de norma va a jugar un papel importante, ¿sí? También la noción de norma nos va a ayudar mucho cuando estemos tocando al final de la primera unidad los vectores unitarios. Ahora vamos a ver lo que es la parte de vectores, la primera parte, cómo se calcula un vector unitario. Pero allá finalizando la primera unidad, vamos a ver vamos a ver otro tipo de vectores, que son los vectores tangentes, los vectores normales y los vectores binormales. Y para que nosotros podamos, digamos, podamos hacer ese tipo de conteo, entonces el estudiante debe tener la noción de norma bien clara, porque allá se necesita bastante la norma para realizar esos tipos de cálculos, ¿sí? Pero digamos, son temáticas que se dejan trabajar sin ningún problema, pero no voy a mencionar en estos videos porque son temáticas que vienen a corto plazo, ¿no? A mediano plazo, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando estemos hablando de ello, pues estaremos realizando los videos para complementar un poco lo que se vaya a dar en el aula de clase. Listo. Entonces, cuando nosotros estamos manipulando vectores, muchachos, no podemos dejar de lado algunas propiedades que se cumplen con los vectores. Por ejemplo, la norma de un vector, miren, la norma de un vector, miren la propiedad número 1. Vamos a poner aquí a cambiar de color. Entonces, miren esta propiedad. La norma de un vector siempre va a ser positiva. ¿Por qué la norma de un vector siempre debe ser un número positivo? Por la forma como está definido la norma, ¿no? La norma de un vector está definida de esta forma, ¿no? La norma de A se define como la raíz cuadrada de la sumatoria de cada una de las componentes elevada al cuadrado, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, por el hecho de tener la raíz, para que esta raíz esté bien definida, el índice debe ser par. Y la cantidad subradical, que es la parte que está dentro de la raíz, debe ser positivo. Entonces, si esto se cumple, se satisface, entonces siempre voy a tener un valor positivo. La raíz cuadrada siempre me va a dar un número positivo. Entonces, la norma de un vector siempre va a ser un número positivo. Por ejemplo, en la literatura nosotros podemos hacer este tipo de cuentas. La raíz cuadrada de 25, la raíz cuadrada de 16, la raíz cuadrada de 52, aunque no es exacta, usted la puede simplificar y la puede reescribir de una manera para llegar al resultado, ¿no? Eso usted lo puede hacer. Pero si yo tengo algo como esto, la raíz cuadrada de menos 25, eso no lo podemos hacer en los reales. La raíz cuadrada de menos 16, esto no lo podemos calcular
la raíz cuadrada de menos 52. Esto que está aquí no lo podemos hacer, ¿sí? Porque eso no está definido en los reales. Cuando ustedes en algún momento, digamos, de su curso de cálculo 1, cálculo 2, que estuvieron operando raíces con valores negativos, ustedes se dieron cuenta de que eso admite errores. La calculadora comienza a salir error, sintax error, sintax error, porque ya no reconoce ese tipo de operaciones. Como en nuestro curso de cálculo vectorial, nosotros vamos a estar definiendo, vamos a estar estudiando un parámetro que se va a mover en los reales. Toda la teoría la vamos a desarrollar en los reales. Entonces, cosas como esta, en nuestro caso, nunca lo vamos a tocar, ¿sí? Porque ya aquí estaríamos hablando de un nuevo sistema numérico, que serían los complejos. En los complejos, esto sí tiene solución. En los complejos, la raíz cuadrada de menos 25 sería igual a 5i, pero esto es simplemente en los números complejos, ¿sí? Esto sí lo puede hacer uno en los números complejos. Pero en nuestro curso de cálculo vectorial, yo siempre voy a estar trabajando alrededor de un parámetro t, alrededor de un parámetro t que se está moviendo en los reales. Por lo tanto, lo que es este contexto, este y este, nunca lo vamos a considerar en nuestro curso. Si la norma de un vector es cero, quiere decir que el vector es exactamente igual al vector cero. Eso son propiedades básicas que siempre se van a cumplir. La norma de un escalar y un vector. Cuando usted tenga la norma de un vector y un escalar, usted lo puede operar de la siguiente manera. Lo puede operar como el valor absoluto de lambda por la norma de A. ¿Sí? La norma de un vector multiplicado por un escalar, usted lo puede ver como el valor absoluto de lambda multiplicado por la norma del vector. Esas son propiedades básicas que hacen referencia a las normas de un vector, ¿sí? Esa propiedad vamos a ponerla aquí y contextualizamos un poco. Esa propiedad número 3 lo que nos dice es que cuando usted tenga la norma de un escalar y un vector, usted podría operarlo de la siguiente manera. Valor absoluto de lambda que multiplica a la norma del vector, ¿sí? Entonces eso usted lo puede ver, cuando usted tenga una situación como esta, usted puede operar de esa manera. Por ejemplo, si yo tomo un escalar cualquiera, lambda igual a 2, que es un número real, y tomamos como un vector cualquiera, digamos un vector que tiene dos componentes, 4,6, este es un vector que está en R2. Entonces yo puedo sacar esto, ¿no? Yo puedo averiguar quién es la norma de lambda por A. La norma de lambda por A. Pero la norma de lambda por A, si usted aplica la definición esta que está aquí, sería la norma de qué? De lambda. ¿Pero quién es lambda? 2. ¿Y quién es el vector A? Bueno, aquí voy a poner aquí 2 veces el vector A. Entonces, el valor absoluto de lambda, en mi caso lambda es 2. Entonces aquí me va a quedar el valor absoluto de 2 por la norma de A. Por la norma de A. Pero ¿quién es el valor absoluto de 2? Recordemos que el valor absoluto de un número real siempre va a ser positivo, independientemente de que el valor sea negativo o positivo, ¿sí? El valor absoluto de 2 siempre va a ser 2. Y el valor absoluto de menos 2 también va a ser 2. Entonces, el valor absoluto de un número, independientemente del signo que tenga, siempre va a ser positivo. Entonces, en pocas palabras, la norma de 2 veces el vector A usted la puede escribir como el valor absoluto de 2, que ya sabemos que es 2, que multiplica la norma de A. Pero ¿quién es la norma de A? Miren que la norma de A tiene dos componentes. Tiene la componente 4,6. Entonces, esto que está aquí, al final de cuentas, ¿quién es? Va a ser 2 veces la norma de 4,6. Pero por definición de norma, esto que está aquí es igual a ¿qué? Por definición de norma, esto que está aquí al final va a ser la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado asociado a una suma. Esa es la definición de norma que acabamos de ver, ¿no? Entonces, esto que está aquí nos dice que va a ser 2 veces la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, miren lo que nos queda, 4 al cuadrado es 16.
más 6 al cuadrado es 36. Entonces, ¿qué me queda aquí? Aquí me queda 2 veces 16 más 36, y eso es 52. Entonces aquí me va a quedar 2 veces la raíz cuadrada de 52. 2 veces la raíz cuadrada, o sea que la norma de 2 veces el vector A es simplemente 2 veces la raíz cuadrada de 52. Ahora, si yo tengo en cuenta esto, muchachos, esto que ustedes ven allí, yo puedo seguir simplificando este hecho. Esta expresión que ustedes ven ahí, yo la puedo seguir simplificando. ¿Cómo la podemos simplificar? Bueno, podemos tomar el 52 y lo podemos reescribir en términos de factores primos. Eso lo podríamos hacer sin ningún problema. Aquí, ¿por qué digo que podemos simplificar esto? Si usted tiene la oportunidad de simplificar la expresión, hágalo. Hágalo. Llévelo a su mínima expresión. Entonces yo podría hacer esto, ¿no? Por ejemplo, 52 yo lo podría ver de la siguiente manera. Jugamos con la mitad, ¿no? Recordemos que descomponer un número en factores primos es jugar con la segunda, con la tercera, con la quinta, con la séptima, buscar la manera de que lo que me queda aquí a la derecha sean números primos. Recordemos que un número es primo cuando tiene exactamente dos divisores, la unidad y el mismo número. Por ejemplo, un número primo aquí, si voy a sacar la mitad, ¿no? Sería el 2. Entonces uno juega con la mitad, con la tercera, con la quinta y así sucesivamente. Si yo coloco aquí la mitad de 52, porque estoy sacando, miren que aquí coloco el 2 porque voy a sacar mitad. Entonces sería 26. El 26 tiene mitad, otra vez coloco el 2. La mitad sería 13. Ya ahí muere, ¿no? Entonces lo que me queda es sacar 13 de 13 es igual a 1. Entonces, si usted se da cuenta, el 52 usted lo puede ver como el producto de 1, 2, 2 a la 2 por 13. Pero si usted se puede dar cuenta, en nuestro ejercicio, nosotros tenemos que la norma de 2 veces el vector A es exactamente igual a 2 veces la raíz cuadrada de 52. Bueno, muchachos, el 52 está dentro de una raíz. Entonces, esto que está aquí me quedaría 2 veces la raíz cuadrada de 52. Pero miren que como el 52 está dentro de una raíz, entonces esto que está acá también lo metemos en una raíz. Entonces, ¿cómo me quedaría? 2 a la 2 por 13. Ahora aquí me queda la raíz cuadrada de un producto. Pero ¿a qué es igual la raíz cuadrada de un producto? Entonces voy a recordar una propiedad que uno usa mucho cuando está estudiando potenciación. Esa propiedad me va a permitir a mí desarmar el producto que tengo dentro de la raíz. Entonces esa propiedad nos dice lo siguiente, ¿no? Que la raíz enésima de A por B es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. Si nosotros aplicamos esta propiedad, entonces miren cómo me va a quedar ahora el ejercicio. Va a ser 2 veces que la raíz cuadrada de 2 a la 2 que multiplica a la raíz cuadrada de 13. Eso me lo permite la propiedad de la potenciación que está de color azul. Entonces esto que está aquí va a ser 2 veces la raíz cuadrada de ¿qué? 2 a la 2 es 4 por la raíz cuadrada de 13. Pero la raíz cuadrada de 4 es 2. Con el 2 que tengo aquí, entonces aquí me quedaría 2 veces 2 por 2 por la raíz cuadrada de 13. Y esto al final es lo mismo nivel 4 raíz cuadrada de 13. Eso quiere decir, muchachos, que la norma de 2 veces el vector A, usted lo puede escribir como 4 veces raíz cuadrada de 13. ¿Sí? 4 veces raíz cuadrada de 13. Entonces miren cómo nosotros, la importancia de esa propiedad. ¿Sí? ¿Cómo la podemos nosotros reescribir a partir de norma y el valor absoluto? Y vamos a llegar a la misma respuesta. Ahora, un estudiante, como siempre me gusta abordar todos los diferentes caminos, un estudiante también, no solamente esta sería la única forma, ¿sí? También nosotros podríamos aplicar la definición de un escalar y un vector. ¿Qué me dice esa definición? Que usted puede introducir el escalar en cada una de las componentes del vector y luego le puede aplicar la norma. Y seguramente va a llegar a la misma respuesta. Teniendo en cuenta esto, nosotros este ejercicio también lo podríamos ver de la siguiente manera.
Por ejemplo, vamos a poner otra vez la propiedad número 3. La norma de 2 veces el vector ¿a qué va a ser igual? Tomando como referencia que el vector A tiene coordenadas, tiene componente 4,6. 4,6 es un vector que está en donde? En R2. Entonces un estudiante podría hacerlo también de esta forma, ¿no? Sin necesidad de aplicar la propiedad. Cuando yo hago referencia, sin necesidad de aplicar la propiedad, me refiero que el estudiante, si quiere, esto que está aquí, no lo aplica. Lo podría hacer así, como las que yo les voy a mostrar ahora, y también es válido. No tendría que dar la misma respuesta. Entonces un estudiante puede decir, profe, 2 veces el vector A. Bueno, sabemos que el vector A tiene componentes 4,6, pero hay una definición que es multiplicación de un escalar y un vector. Entonces, esa definición me dice que nosotros podemos introducir el escalar en cada una de las componentes. Bueno, válido, lo podemos hacer. Entonces, aquí me va a quedar como 2 por 4 y 2 por 6. Pero sabemos que 2 por 4 es igual a 8 y 2 por 6 es igual a 12. ¿Eso qué quiere decir? Que 2 veces el vector A es exactamente igual a 8,12. Entonces esto lo colocamos acá. La norma de 2A. Pero miren que la norma de 2A sería 8,12. Aplicamos la definición de norma. La norma de un vector en R2 se define como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevado al cuadrado asociada a una suma. Pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de 8 a la 2? Es lo mismo que tener 64. 2 al cuadrado es lo mismo que tener 144. Entonces, esto que está aquí, la raíz cuadrada de 64 más 144 sería 208. Bueno, muchachos, la norma de 2 veces el vector A es exactamente igual la raíz cuadrada de 208. Si yo tengo en cuenta esto, ahora voy a descomponer el 208 en factores primos. Si nosotros descomponemos el 208 en factores primos, veamos a dónde llegamos. Seguramente no tiene que dar lo mismo. Jugamos con la mitad. La mitad de 208 es 104. La mitad de 104 sería 52. La mitad de 52 sería 26. La mitad de 26 sabemos que es 13. Ahí muere. 13 de 13 es igual a 1. Eso quiere decir que el 208 usted lo puede reescribir como 1, 2, 3, 4. Lo puede reescribir como 2 a la 4 por 13. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta esto, entonces mire lo que va a pasar aquí. Que la norma de 2 veces el vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de 208. Pero si usted puede notar, el 208 está dentro de una raíz. Entonces, esto que está aquí, usted lo puede meter en una raíz. Esto que está aquí, lo podemos introducir mediante la siguiente raíz. Entonces me va a quedar la raíz cuadrada de ¿quién? De 2 a la 4 por 13. Pero esto que está aquí, aquí es igual. Esto que está aquí va a ser igual. Aplicando la misma propiedad de la radicación que aplicamos en el paso anterior, y aquí se la muestro. Miren, esta propiedad, la raíz décima de un producto, ustedes pueden partir la raíz en dos partes. ¿Sí? Teniendo en cuenta esto, aquí me va a quedar 2 a la 4 por 13. Esto que está aquí sería la raíz cuadrada de 2 a la 4 por la raíz cuadrada de 13. Pero ¿cuánto es 2 a la 4? Sabemos que 2 a la 4 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 16 por la raíz cuadrada de 13. Pero ¿cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 por raíz cuadrada de 13. Y 4 por raíz cuadrada de 13 es lo mismo 4 raíz cuadrada de 13. Entonces miren que la raíz cuadrada de 208 al final va a ser 4 raíz cuadrada de 13, que fue lo que nos dio en el ejercicio anterior, aplicando la propiedad. Entonces miren que, como siempre les digo a mis estudiantes,
En matemáticas hay muchos caminos, pero todos los caminos los conducen a la misma respuesta, siempre y cuando usted pueda aplicar procedimientos lógicos. Si usted aplica procedimientos lógicos, no va a haber ningún problema en desarrollar la solución de un ejercicio, porque si usted aplica la teoría correctamente, no va a tener inconveniente. Vamos a borrar esta parte de acá. La cuarta propiedad tiene que ver con la desigualdad triangular. La propiedad nos dice que la norma de una suma entre dos vectores va a ser más chica que la norma de A más la norma de B de forma separada, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos como la desigualdad triangular. Segmentos dirigidos. Bueno, muchachos, un segmento dirigido es básicamente la representación de un vector, ¿sí? Un segmento dirigido es un segmento de recta que tiene dirección, es decir, que tiene un punto inicial, origen, y que tiene un punto extremo, ¿no? O lo que conocemos como un punto final. El segmento dirigido, miren cómo lo vamos a denotar. Nosotros vamos a denotar los segmentos dirigidos de esta manera. Así nosotros siempre vamos a denotar los segmentos dirigidos. Nosotros siempre lo vamos a denotar de esa manera. Un segmento dirigido es un segmento de recta que tiene dirección, tiene un punto inicial y tiene un punto final, ¿sí? Eso es lo que nosotros conocemos como un segmento dirigido. Ahora, esta es la notación que nosotros vamos a usar para representar segmento dirigido, ¿sí? Miren que así vamos a denotar segmento dirigido. No puede haber confusión si yo, digamos, los vectores simplemente yo lo denoto así. Pero cuando usted se encuentre con una situación como esta, PQ, RS, ya usted debe saber que me estoy refiriendo a un segmento dirigido. Pero si yo lo tengo así, o lo tengo así, ya usted sabe que las de arriba son vectores, pero las de abajo son segmentos dirigidos, ¿sí? Un segmento dirigido es la representación de un vector. Un segmento dirigido es un segmento de recta que tiene dirección. Cuando nosotros hacemos referencia a que tiene dirección, que tiene un punto final y tiene un punto inicial, ¿sí? Vamos a borrar aquí. Las componentes de un segmento dirigido. ¿Cómo podemos nosotros calcular segmento dirigido? Bueno, muchachos, para nosotros poder calcular segmento dirigido, necesitamos dos puntos a la mano. Necesitamos un punto P que tiene coordenada X1, Y1 y un punto Q que tiene coordenada X2, Y2. La componente de un segmento dirigido simplemente nosotros la vamos a calcular si aplicamos esta definición. Si nosotros aplicamos esa definición que ustedes ven allí, que acabo de subrayar, nosotros siempre vamos a encontrar las componentes de un segmento dirigido. Las componentes de un segmento dirigido nos va a ayudar mucho al momento de querer encontrar la ecuación del plano, que es la temática con la cual nosotros vamos a arrancar la próxima semana. La próxima semana vamos a estudiar la ecuación del plano. Y para poder encontrar la ecuación del plano, la información de los segmentos dirigidos, es muy importante que la tengamos ahí a la mano, ¿sí? No solamente los segmentos dirigidos lo vamos a usar para encontrar la ecuación del plano, también en el segundo corte, cuando estemos calculando la derivada direccional y estemos estudiando el gradiente de una función, también necesitamos tener a la mano la fórmula de las componentes de un segmento dirigido. Entonces ahí les adelanto eso, la importancia que tiene esta definición para muchos cálculos que estaremos realizando a corto y mediano plazo. Esto que ustedes ven aquí en palabras se lo voy a explicar acá en la pizarra matemáticamente. Si yo tengo un punto P que tiene coordenada X1, Y1 y tengo un punto Q que tiene coordenada X2, Y2. Entonces, si yo quiero calcular cuáles son las componentes del segmento dirigido PQ, si yo quiero, si yo quiero saber cuáles son las componentes del segmento PQ, bueno, muchachos, el segmento dirigido PQ, usted simplemente lo va a calcular
realizando la diferencia del punto final menos el punto inicial. Pero ¿quién es el punto final? El punto final para nosotros va a ser Q menos el punto inicial. El punto inicial para nosotros va a ser P. Pero ¿quién es Q? Q tiene coordenada X2, Y2. Menos P. Pero ¿quién es P? P es el punto inicial que tiene coordenada X1, Y1. Esto que ustedes ven aquí es lo mismo que hacer X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Y esto quién es? Estas son las componentes del segmento dirigido PQ. Voy a poner aquí componentes del segmento dirigido. Estas son las componentes del segmento dirigido. Es una definición muy importante porque con ella más adelante estaremos realizando una serie de cálculos y necesitamos operar esa definición. Cómo podemos manipular segmento dirigido. Entonces, ojo, miren que esto que ustedes ven aquí en la parte inferior es lo que aparece allí ya resumida en la definición. X sub 2 menos X sub 1, Y sub 2 menos Y sub 1. Excepto que está acá. ¿Sí? Excepto que está acá. Por ejemplo, vamos a calcular ahí algunos segmentos dirigidos. Por ejemplo, si yo tengo este punto, si yo tengo un punto P que tiene coordenada 1,2, tengo un punto Q que tiene coordenada 3,5 y tengo un punto R que tiene coordenada 3,2. Tengo un punto S que tiene coordenada 5,5. Entonces vamos a calcular alguno de ellos. Por ejemplo, ¿quién es PQ y RS? ¿Quién es el segmento PQ? Si yo quiero saber quién es PQ, simplemente usted hace punto final menos punto inicial. Pero ¿quién es tu punto final? Tu punto final es 3,5. Usted coloca aquí 3,5. Menos el punto inicial que sería 1,2. Al final esto es igual, haciendo la diferencia de las componentes o de las coordenadas. Aquí me queda 3 menos 1, 5 menos 2. Pero 3 menos 1 es lo mismo de 2. 5 menos 2 es lo mismo de 3. O sea que las componentes del segmento dirigido PQ sería 2,3. Ahora, si yo quiero calcular, digamos, eh, QR, el segmento dirigido QR, bueno, esto va a ser punto final, que sería R ahora, menos el punto inicial, que en otro caso sería Q. Pero ¿quién es R? En nuestro caso R sería 3,2 menos Q. ¿Y quién es Q? 3,5. Esto que está aquí, aplicando la diferencia, esto va a ser 3 menos 3, 2 menos 5. Entonces esto va a ser aquí 0, menos 3. Esa sería las componentes del segmento dirigido QR. ¿Sí? Y así sucesivamente. Si yo quiero saber quién es el segmento dirigido PS, por definición, va a ser punto final, que es S, menos punto inicial, que es P. Pero ¿quién es el punto final? El punto final es S, que tiene coordenada 5,5, menos el punto inicial, que es P, que sería 1,2. Esto que está aquí al final va a ser 5 menos 1, 5 menos 2. 5 menos 1 es lo mismo que tener 4. 5 menos 2 es lo mismo que tener 3. O sea que estas son las componentes del segmento dirigido PS. Entonces, de esa manera nosotros podemos manipular segmento dirigido. ¿Sí? No es nada del otro mundo, pero como les dije, va a ser un cálculo que nosotros debemos saber identificar y reconocer cuando no lo solicite, especialmente la próxima semana cuando estemos estudiando la ecuación del plano y la semana que viene más arriba cuando estemos estudiando lo que es, digamos, más adelante ya hago referencia
cuando estemos estudiando lo que es la parte de vector gradiente, lo que es derivada direccional, que ya se utiliza mucho y uno trabaja segmento dirigido, ¿sí? Vectores unitarios. ¿Qué es un vector unitario? Bueno, muchachos, un vector unitario, ya para terminar esta primera parte del video, un vector unitario básicamente hace referencia, miren, un vector unitario es un vector donde la norma es exactamente igual a 1. Los vectores unitarios siempre lo vamos a denotar como U. Entonces, para que este vector sea unitario, ¿sí? Para que este vector sea unitario, entonces la norma de U debe ser exactamente igual a la unidad. Tiene que tener longitud 1, ¿sí? Tiene que tener longitud 1. Entonces, hay unos vectores unitarios particulares en R2 y en R3. Les voy a mostrar en qué consiste. Por ejemplo, en R2. En R2 siempre vamos a tener dos vectores unitarios. Un vector que va en la dirección Y, que tiene componente 1,0. Y un vector J, que tiene componente 0,1. En R3, vamos a tener los siguientes vectores unitarios. En la dirección del vector Y vamos a tener un vector que tiene componente 1, 0, 0. En la dirección J vamos a encontrarnos con el vector unitario que tiene componente 0, 1, 0. Y en la dirección K nos vamos a encontrar con un vector eh, que tiene componente 0,01. ¿Sí? Entonces, estos son los vectores unitarios en R2 y en R3. En el sistema de coordenadas bidimensional y en el sistema de coordenadas tridimensional. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que desde ya usted se vaya familiarizando con esto. ¿Por qué? Porque en algún momento, si usted se ha dado cuenta, todos los vectores, por ejemplo, un vector en R2, yo siempre lo he venido reescribiendo así. A sub 1, A sub 2. Esto que está aquí es un vector que está en R2. Bueno, muchachos, ese vector que ustedes ven ahí en R2, siempre lo he venido escribiendo de esa manera, componente a componente. Pero este vector que ustedes ven aquí de color rojo, yo también lo puedo reescribir en términos de vectores unitarios, en la dirección Y y en la dirección J. Entonces usted lo podría reescribir así. Miren, usted lo podría reescribir sin ningún problema como, miren, miren cómo lo podríamos hacer. A sub 1,0 más, lo vamos a hacer con una combinación lineal. 0, A sub 2. Si yo saco aquí A sub 1, entonces aquí me queda 1,0. Más 0 A sub 2, si sacamos el A sub 2, aquí me queda 0,1. Si usted se da cuenta, ¿quién es 1,0? 1,0 vale I. Entonces aquí me queda A sub 1 I. Más A sub 2, 0,1. Pero miren que 0,1 es J. Entonces miren que el vector que tengo arriba escrito componente a componente, yo lo puedo escribir en términos de vectores unitarios. Lo mismo que está arriba lo mismo que tenemos aquí arriba, vamos a borrar estos chulitos. Lo que tengo arriba como chulito es equivalente a lo que tengo acá en vectores unitarios. Estos dos chulitos que ustedes ven ahí son equivalentes. Yo puedo escribir el vector componente a componente como veníamos operando. O lo puedo reescribir ya con la información de los vectores unitarios. Yo lo puedo reescribir como combinación lineal y lo puedo reescribir de esa forma, que serían un vector en R2 escrito en términos de vector unitario. A sub 1 en la dirección Y más A sub 2 en la dirección J. Eso es también un vector en R2. Lo mismo pasa en R3. En R3 también yo puedo reescribir mi vector. Un vector en R3 que nosotros usualmente lo veníamos reescribiendo de esta forma. A sub 1, A sub 2, A sub 3, esto que está aquí es un vector que está en donde? En R3.
Ese vector que está ahí en R3, usted también lo puede reescribir así, sin ningún problema. Usted lo puede escribir como A sub 1 I más A sub 2 J más A sub 3 K. Y esto que está aquí es un vector que está en R3. Es lo mismo, ¿no? Es un vector escrito de forma diferente, pero es un vector en R3. Esto, lo de abajo lo tenemos escrito en términos de vectores unitarios. Arriba lo tenemos escrito en términos componente a componente. ¿Sí? Pero digamos, la estructura no se pierde. ¿Sí? Yo lo puedo reescribir así, componente a componente, o lo puedo reescribir en términos de vector unitario. Es muy importante ahí que lo tenga presente, porque yo les voy a mostrar ahora unos cálculos de cómo nosotros podemos encontrar vectores unitarios. Y para poder encontrar vectores unitarios es fundamental que lo que yo voy a mencionar ahora, que es un teorema, es uno de los teoremas más importantes con el cual estaremos arrancando, es los procedimientos para poder encontrar vectores unitarios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en cuenta esto, vamos a borrar esta parte de aquí. Miren lo que les mencioné. Si nosotros veníamos operando con un vector en R2 de esa manera, pero si nosotros lo escribimos con una combinación lineal, entonces al final ese mismo vector que yo tenía escrito componente a componente, usted también lo puede ver como un vector en términos de vectores unitarios sin ningún problema. Lo mismo pasa en R3. Si yo tengo un vector en R3 escrito componente a componente, usted también lo puede ver como un vector escrito en términos de vectores unitarios. Si yo tengo un vector que tiene componente 2 menos 1, 3 en R3, ese vector W que usted ve aquí, simplemente usted lo puede escribir como 2i, vamos a escribirlo aquí en la pizarra. Si yo tengo un vector W que tiene como componente 2 menos 1, 3, un vector que está en R3. Ese vector que ustedes ven ahí en R3, usted lo puede simplemente, lo podría escribir como 2i menos j más 3k. Y esto también es un vector que está en R3. Y ese sería mi vector W, escrito en términos de vectores unitarios. ¿Sí? Escrito en términos de vectores unitarios. Entonces, miren, de esa manera, nosotros podemos utilizar los vectores en la dirección IJ en R2 y los vectores en la dirección IJK en R3 para reescribir un vector diferente a componente a componente. Voy a borrar toda esta parte de acá y les voy a mostrar nuestro primer teorema, uno de los teoremas más importantes que tiene la primera unidad. Y ese teorema nos dice cómo nosotros debemos encontrar vectores unitarios. Entonces, mire lo que nos dice el teorema. Si usted tiene un vector A en cualquier espacio numérico, aquí yo coloqué en R3, pero si nosotros tenemos un vector A en cualquier tipo de espacio, ¿verdad? Y tenemos además, miren que aquí yo hago el comentario, ¿no? Yo puedo escribir el vector A de esa manera o lo puedo reescribir en términos de vectores unitarios. Usted debe saber en estos momentos que ambos significan lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos un vector diferente al vector 0, entonces el vector unitario lo vamos a denotar por U. Como el vector unitario lo vamos a denotar por U, entonces ese vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido de A, miren cómo se va a definir. El vector unitario U simplemente lo vamos a hacer haciendo A sub 1 sobre la norma de A en la dirección I, más A sub 2 sobre la norma de A en la dirección J, más A sub 3 sobre la norma de A en la dirección K. Entonces, si yo tengo un vector en R2, entonces la tercera componente desaparece. Pero si tengo un vector en R3, entonces dejamos la tercera componente. Entonces, aquí en el teorema voy a mencionar algo importante. Y es lo siguiente. Miren, aquí el teorema me dice cómo es la fórmula para un vector que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A.
Pero si yo le pregunto a ustedes, calcule un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A más B. Entonces, de aquí no voy a colocar norma de A, porque miren que aquí la fórmula es la misma dirección y el mismo sentido de A. Si yo le pregunto que calcule un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A más B, entonces usted abajo en el denominador, lo que usted va a colocar aquí es la norma de A más B. Si yo le pregunto, calcule un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de, por decirlo así, de 2A menos 3B. Entonces usted debe darse cuenta que como me están pidiendo que localicemos un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de 2A menos 3B, entonces en el denominador usted va a colocar la norma de 2A menos 3B. Entonces eso para que lo tengamos ahí presente. Si nosotros tenemos en cuenta este teorema, nosotros podemos resolver cualquiera de los siguientes ejercicios que les voy a plantear aquí. Miren estos ejercicios. Dados dos vectores, dados un vector A que tiene componente 3i más j y un vector B que tiene componente menos 2i más 4j. Ambos vectores están escritos en términos de vectores unitarios. Miren lo que nos dice. Calcule un vector unitario. Vamos a borrar esta aquí. Calcule un vector unitario que tiene la misma dirección y el mismo sentido de A menos B. Vamos a calcular un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A menos B. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, muchachos, voy a coger los dos vectores y vamos a llevarlo acá. El número 4. Entonces, miren, vamos a borrar aquí. Entonces, a mí me da un vector A. Si usted no lo quiere escribir así, escríbalo componente a componente, también es válido. El vector A es un vector que tiene como componente 3i más j. Entonces yo lo puedo escribir así. El vector A tiene como componente 3,1, ¿no? Si lo escribo componente a componente sería así. Y tengo un vector B que tiene como componentes menos 2i más 4j. Menos 2i menos 4j. Menos 2i más 4j. Yo lo puedo reescribir así componente a componente. A mí me están diciendo, obtenga un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A menos B. Bueno, muchachos, sería algo como esto, ¿no? Aquí tengo el vector A menos el... A mí me están pidiendo que calcule un vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A menos B. Entonces, vamos, lo primero que tengo que hacer es calcular A menos B. Calculamos A menos B. El vector A es 3,1. Menos el vector B es menos 2,4. Pero, si usted se da cuenta, 3,1 menos 2,4 es diferencia de vectores. Es lo mismo que tener 3 menos 2. 1 menos 4. Esto que está aquí es lo mismo de tener menos por menos daría más. Entonces aquí me queda 3 más 2, 1 menos 4. Pero 3 más 2 es igual a 5. Y 1 menos 4 es igual a menos 3. Entonces aquí que tenemos que el vector A menos el vector B es igual a 5, menos 3. ¿Sí? Ahora, a mí me están diciendo algo que es muy importante. Obtenga el vector unitario que tenga la misma dirección y el mismo sentido de A menos B. Entonces, la fórmula esta que usted ve aquí, ¿cómo me quedaría? Entonces, miren cómo me quedaría la fórmula. La fórmula del teorema que usted ve aquí, si ustedes se dan cuenta, está escrita en términos en la misma dirección y el mismo sentido del vector A. Pero a mí me están diciendo que lo calculé en la misma dirección, en el mismo sentido de A menos B. Entonces mi fórmula de vector unitario que yo debo calcular sería esta, ¿no? Voy a poner aquí arriba. El vector U va a ser igual a sub 1 sobre la norma de A. En mi caso va a ser A sub 1 sobre la norma de A menos B en la dirección Y. Más A sub 2 sobre la norma de A en la dirección J.
a mí me quedaría como A sub 2 sobre la norma de A menos B en la dirección, en la dirección, en la dirección J. No voy a colocar la tercera componente porque estamos trabajando con vectores en R2. Si los vectores fueran en R3, entonces le añado la tercera componente. ¿Sí? Ahora, si usted puede darse cuenta, ahora necesito sacar la norma de A menos B. Bueno, aprovechando que ya tengo la diferencia, ahora voy a sacar aquí la norma de A menos B. Si sacamos aquí la norma de A menos B, entonces aquí me va a quedar la raíz cuadrada de ¿qué? De cada una de las componentes elevado al cuadrado asociada a una suma. Entonces aquí me va a quedar así. La raíz cuadrada de ¿qué? De 5 al cuadrado es 25, menos 3 al cuadrado cuando la base es negativa y el exponente es par, esto es positivo. Entonces aquí me queda la raíz cuadrada de 34. Ahora, ya tengo quién es la norma de A menos B. La norma de A menos B sería la raíz cuadrada de 34. Entonces ya yo puedo encontrar mi vector unitario. Mi vector unitario, en mi caso, va a ser igual a su 1. Miren quién va a ser su A su 1. A su 1 va a ser el 5 y A su 2 va a ser menos 3. Entonces, aquí A su 1 va a ser 5 sobre la norma de A menos B. Pero miren que la norma de A menos B nos dio raíz cuadrada de 34 en la dirección Y. Más A sub 2, pero miren que A sub 2 es menos 3. Entonces usted coloca aquí menos 3 sobre la norma de A menos B. Y miren que la norma de A menos B es la raíz cuadrada de 34 y eso es en la dirección J. ¿Sí? Eso es en la dirección J. Ahora, la pregunta es, ¿será que este vector, mire si usted se da cuenta, este sería mi vector unitario? U es unitario. U es unitario. Entonces, ustedes se preguntarán, y eso puede pasar. Un estudiante puede tener duda con el vector unitario que ha encontrado. Bueno, muchachos, si usted tiene duda con el vector unitario que de pronto encontró, aplique la definición de vectores unitarios. Un vector es unitario si solamente si la norma del vector tiene que ser exactamente igual a 1. Este va a ser mi vector unitario. Entonces, por definición, un vector es unitario si y solamente si se cumple esto, ¿no? Que la norma de U tiene que ser exactamente igual a 1. ¿Será que ese vector que voy a mencionar aquí y que voy a resaltar y que acabamos de encontrar es exactamente igual a 1? Miren que ahí a simple vista se ve que es igual a 1. A simple vista ahí miramos que la norma de U es igual a 1. Si no lo visualizan, simplemente en la próxima hoja lo vamos a corroborar. Voy a copiar aquí el vector unitario que acabamos de encontrar. El vector que acabamos de encontrar sería 5 raíz cuadrada de 34. 5 sobre la raíz cuadrada de 34 en la dirección Y. Más por menos. Entonces aquí voy a colocar menos 3 sobre la raíz cuadrada de 34 en la dirección J. Ese vector que está ahí escrito en términos de vector unitario, yo también lo podría reescribir de esta forma sin ningún problema, ¿no? El vector U es igual, vamos a hacerlo aquí abajito, el vector U es igual, yo también lo podría reescribir así, ¿no? 5 sobre la raíz cuadrada de 34, coma, menos 3 sobre la raíz cuadrada de 34. ¿Sí, no? Entonces, yo también lo puedo ver así. Ahora, para ver que el vector es unitario, entonces debe cumplirse eso, ¿no? De que la norma de U tiene que ser exactamente igual a 1. Bueno, muchachos, vamos a sacar norma en ambos lados. Si nosotros sacamos norma en ambos lados, entonces mire lo que nos quedaría. La norma de U, si yo saco norma del lado izquierdo,
Entonces también tendría que sacar norma del lado derecho porque es una ecuación. Entonces tengo que sacar norma en ambos lados. ¿Sí, no? Y esto que está aquí, por definición de la norma, esto se define como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevada al cuadrado. Entonces aquí me queda 5 sobre la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Más menos 3 sobre la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué podemos hacer ahí? Podemos utilizar una propiedad de la potenciación, ¿no? Hay una propiedad de la potencia que nos dice cómo debemos operar la potencia de una fracción, algo como esto. Voy a poner aquí de color azul. Cuando usted tiene una fracción elevada a una potencia, esa propiedad nos dice que usted puede operar como a la n sobre b a la n. Si yo hago eso, muchachos, entonces esto que está aquí, yo lo podría escribir de la siguiente manera. De que la norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Bueno, miren que aquí me va a quedar 5 al cuadrado. 5 al cuadrado, vamos a ponerlo paso a paso. Sobre la raíz cuadrada de 34 elevado al cuadrado. Más, segunda componente, menos 3 al cuadrado sobre la raíz cuadrada de 34 al cuadrado. Si usted sigue manipulando esto, usted se va a dar cuenta que esto que está aquí, al final de cuentas, va a ser 5 al cuadrado es 25 sobre, aquí podemos notar que siempre la raíz con el 2 se va a cancelar. Y aquí me queda 34. Más menos 3 al cuadrado, base negativa y exponente par, eso siempre va a ser positivo. Y aquí otra vez aplicamos el mismo razonamiento que aplicamos con el denominador del primer término. La raíz siempre se cancela con el 2. Entonces aquí me queda 34. ¿Y qué me queda aquí, muchachos? Una suma de fracciones homogéneas. Una suma de fracciones homogéneas nos dice que debemos dejar el mismo denominador y simplemente operamos los numeradores. Eso quiere decir que la norma del vector u va a ser igual a la raíz cuadrada de, dejamos el mismo denominador que sería 34. Y operamos los numeradores 25 más 9. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la norma de u es igual a la raíz cuadrada de 25 más 9 es 34 sobre 34. Eso quiere decir que 34 sobre 34 es igual a 1. La raíz cuadrada de 1 es igual a 1. Eso quiere decir que la norma de u es exactamente igual a 1. Entonces, como la norma de u es igual a 1, entonces yo puedo afirmar de que este vector en realidad sí es un vector unitario. Esto que está aquí sí es un vector unitario. Entonces, miren cómo nosotros podemos manipular eh, esto, ¿no? La importancia de ese teorema. Este concepto de vectores unitarios lo vamos a estar usando bastante, ¿sí? Lo vamos a estar usando bastante en el segundo corte, cuando estemos estudiando derivada en el espacio. Entonces, eso es muy importante que tengamos la manera de manipular todo este conteo o todas estas cuentas que estamos realizando, ¿no? Y entonces ahí está la solución al ejercicio, ¿no? Ahí está la solución al ejercicio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí finalizamos la primera parte del video. Voy a hacer un segundo video donde vamos a estudiar un poco las propiedades del producto vectorial. Entonces, estén atentos. En el próximo video vamos a estudiar ahora las operaciones que conforman el álgebra vectorial. Espero que este video sea de mucha utilidad para ustedes, que sea complementario a lo que venimos realizando en el aula de clase, ya que aquí pues se pueden adelantarse, pueden devolverse, porque es un video y así toda la terminología, la notación, la van a entender mucho más rápido. Espero que lo puedan visualizar de la mejor manera posible.